Buen día a todos. Esperemos se encuentren muy bien. De parte del Instituto Académico para Entrenadores Personales y Profesionales de la Salud, Sociedad Civil legalmente constituida en México, les damos la más cordial invitación a esta clase muestra de lo mucho que veremos en el Diplomado en Nutrición Deportiva para el licenciado en Nutrición y para todo técnico y profesional de la salud. El día de hoy estaremos hablando del consumo de proteínas en el deporte. Soy el maestro en Nutrición Deportiva Mario Acevedo Mora. Próximamente conocerán mi semblanza y mi currículum, ya que estaremos realizando mucha prevención y promoción de la salud a través de clases como esta. Como objetivo general de esta plática, ustedes oyentes identificarán los puntos de corte en el consumo de proteínas con base a los diferentes objetivos planteados por medio de esta presentación, con la finalidad de poder reconocer la cantidad de proteína a consumir durante el día en función al objetivo planteado. Como objetivo específico, ustedes, escuchantes, identificarán el tiempo adecuado en el consumo de proteínas en cuanto al momento previo al entrenamiento y competencia, así como el consumo de proteínas durante el día, a través de esta clase muestra con el objetivo de mostrar interés en conocer a profundidad cómo realizar una correcta periodización de la nutrición deportiva con base a la apreciación del entrenamiento deportivo. El día de hoy analizaremos un ensayo clínico. Primero que nada, menciono cuál es el diseño más básico de ensayo clínico. Esto es un buen nivel y grado de evidencia científica. El diseño más básico de ensayo clínico es cuando tengo ya un grupo control llamado placebo. A este grupo control le damos una variable control que puede ser glicerol, lactosa o agua, o endulcorante, algo que no va a generar modificaciones ni en el metabolismo ni en la fisiología del participante. A este participante tú no le puedes decir qué le estás dando, porque le dices que previamente tú ya analizaste todo ese expediente clínico y que le vas a dar algo inocuo que no le va a generar problemas ni modificaciones en su salud. Pero de momento no le puedes decir qué le estás dando porque justo es el placebo para que él crea que consume algo mágico y puede que simplemente sea algo muy sencillo. Después, este mismo grupo de participantes va a tener un descanso, un periodo de limpieza, y después volvemos a intervenir con este grupo de participantes, pero de manera experimental, porque ya les damos una variable de experimentación. Por ejemplo, en este grupo control les puedo evaluar la fuerza previa y después de 4 meses, dándoles agua. Después van a descansar y al final voy a intervenir otra vez 4 meses y les evalúo fuerza previo y post-intervención de 4 meses, pero ahora ya les doy clorhidrato de creatina en suplemento como variable experimental. Entonces ya veríamos dónde generaron más fuerza, si en el periodo en el que consumieron el compuesto suplemento de creatina o cuando no lo consumieron. Otro diseño de ensayo clínico es cuando ya comparas de una vez al grupo control con el grupo experimental, ya los comparas y bueno, pues ya puedes saber si algo sí funcionó o no y si tuvo significancia o no, estadística. El mejor diseño de ensayo clínico que existe y que lo ha efectuado Luis Burke, Asker Juckendorf, los mejores nutriólogos deportivos del mundo, es este tipo de diseño de ensayo clínico cruzado, donde al grupo control, después del periodo de limpieza, ahora se volvió grupo experimental y ahora sí le dio una variable de experimentación. De igual manera, ahora el grupo experimental, después de las semanas de limpieza, ahora ya fueron grupo control porque ahora se les engañó con glicerol, lactosa o agua. Este es el mejor diseño de ensayo clínico que existe. Entonces, el día de hoy les presento este ensayo clínico que se publicó en una de las mejores revistas científicas del mundo, que es la revista científica de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y se publicó en el 2015. Se titula Una dieta hiperproteica de 3.4 gramos de proteína por cada kilogramo de masa corporal actual al día, combinada con entrenamiento de fuerza para promover la composición corporal en mujeres y hombres saludables. Muy bien, pues hablamos de que es un ensayo clínico. Es prospectivo porque la muestra fue al azar y no por conveniencia. De igual manera, mencionamos que es aleatorizado. Listo. Es prospectivo primero porque porque los datos se generaron del presente hacia el futuro. Es aleatorizado porque la muestra fue al azar y no por conveniencia. Y hubo un doble ciego. El primer ciego, en general, es cuando los participantes no saben qué consumen.
No saben si van a consumir un grupo con algo placebo o algo experimental, no saben lo que consumen. El segundo ciego es cuando los asistentes de investigación son los que son los responsables de dar una variable a los grupos control o experimental respectivamente. Pero ellos no saben qué contienen tampoco lo que le están dando a los participantes. Ejemplo, para el segundo ciego es lo siguiente. Asistente, estos botes de etiqueta roja dáselos al grupo de allá y estos botes de etiqueta azul dáselos al grupo de allá. El asistente no sabe qué contienen los botes de etiqueta roja o azul y él no sabe si el grupo de allá son grupo control experimental y el grupo de allá es control experimental. Ahora, el tercer ciego es cuando le damos los datos al científico de datos, pero no le decimos de qué son las variables. Lógico que él puede intuir de qué puedan ser las variables por ver las unidades o no, pero al final es el tercer ciego que sí se puede llegar a ver en las investigaciones científicas, donde el científico de datos no sabe de qué son esos datos que tiene que analizar, ni de quiénes. Ahora bien, en esta investigación pues iniciaron 73 participantes, mujeres y hombres. Como factores de exclusión, claro que se mencionaron, excluyeron participantes que tuvieron enfermedades no transmisibles, que tenían lesiones, que en general tenían condiciones o patologías de salud. Como factores de inclusión, solamente incluyeron participantes que eran nuevos en el gimnasio de pesas para trabajar fuerza, pero ya tenían buena técnica entrenando fuerza. Ahora bien, se les intervino a ambos grupos por dos meses. Al grupo control le llamamos no protein, porque sí consumieron una dieta hiperproteica, pero límite hasta 2 gramos de proteína por cada kilogramo de su masa corporal al día. El grupo experimental le llamamos high protein, porque consumieron más de 3 gramos de proteína multiplicada por cada kilogramo de su masa corporal al día. Entonces, el grupo control están con dieta hiperproteica, pero el grupo experimental está con dieta hiperproteica. Vamos a comparar a los dos grupos en cuanto a la composición corporal de masa musculoesquelética y masa grasa, también llamada tejido adiposo blanco. Primero que nada, no cambió la distribución de macronutrientes de manera consistente, solo en proteínas. Ellos consumían mucha proteína, ellos consumían exceso de proteína. Pero en cuanto a la distribución de hidratos de carbono no hubo tanto cambio. Si el grupo control estaban con 55% de hidratos de carbono, el grupo experimental con 50% de hidratos de carbono, ambos grupos seguían consumiendo buena cantidad de hidratos de carbono. Lo mismo en lípidos, no varió mucho la distribución de lípidos del gasto energético total diario entre los dos grupos. El único cambio fue en la proteína en consumo. En ambos grupos se dio proteína animal y vegetal. Ahora bien, ambos se entrenaron, hicieron la misma rutina de entrenamiento de fuerza, porque los entrenadores de la National Academy of Strength and Conditioning, la Asociación Nacional Americana de Acondicionamiento y Fuerza, fueron los que prescribieron el ejercicio físico tanto para el grupo control como para el grupo experimental. Muy bien, entonces ambos tuvieron la misma rutina de entrenamiento. Ahora bien, hay que ver que los datos hayan sido normales. ¿Qué sucedió? Pues bueno, no es lo mismo que en el grupo control tengan una masa corporal de 50 kilogramos y no es lo mismo que en el grupo experimental tengan una masa corporal de 130 kilogramos. No podría comparar participantes de 50 kilos de masa corporal contra participantes de 130 kilogramos de masa corporal. Entonces hay pruebas estadísticas llamadas Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks, que te dicen si los datos son normales y homogéneos o si no son anormales los datos para poderlos normalizar con algunas pruebas estadísticas. Ahora bien, aquí solo mencionamos el proceso de calentamiento que tuvieron ambos grupos, pero fue el mismo tipo de entrenamiento de fuerza con pesas para ambos grupos. Ahora bien, pues bueno, ¿qué sucedió? Vamos a ver los resultados. Al final de los 4 meses de intervención, pues primero hubo criterios de eliminación, porque no todos los participantes concluyeron el estudio. De los 73 participantes, solo concluyeron 48 de los mismos, porque hubo criterios de eliminación. Es decir, si alguno de los participantes no tuvo adherencia al tratamiento nutricio y de entrenamiento, lo eliminaron del estudio. Si un participante tuvo riesgo de lesiones, lo eliminaron del estudio. Entonces, obviamente, pues también hay participantes a los que los eliminaron del estudio científico
pero quedó muy buena cantidad de los que concluyeron, 48 de los mismos. Bien, vamos a analizar los resultados. Ambos grupos ganaron lo mismo de masa musculoesquelética en promedio, 1.5 kilos versus 1.5 kilos. Ganaron lo mismísimo de masa musculoesquelética. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, un poquito en la desviación estándar, porque el grupo que consumió mucha más proteína, ellos tuvieron un poquito más desviación estándar, muy poca, pero en promedio ganaron lo mismo de masa musculoesquelética. Ahora, ¿qué cambios hubo en la composición corporal? La masa grasa, también llamada tejido adiposo blanco. El grupo de participantes que consumió exceso de proteína solamente disminuyeron 300 gramos de masa grasa en 2 meses. En cambio, el grupo que consumió exceso de proteína disminuyeron 1.7 kilogramos de masa grasa. Es decir, el grupo de participantes que consumió una dieta hiperproteica disminuyeron 5 veces más adiposidad que el grupo que consumió dieta hiperproteica. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues vamos a recapitular a los autores del estudio científico porque merecen gran reconocimiento. El autor principal tenemos a Peacock y tenemos los coautores principales José Antonio, Anja, Tobin, Steve, Max, Adriana. Entonces, estos autores son muy buenos y les reconocemos tan buenos artículos científicos publicados en revistas científicas de cuartil 2 en el mundo. ¿Y ellos qué nos dicen? En sus discusiones nos dicen, lo más importante pudo haber sido el efecto termogénico de los alimentos. Recordemos que el efecto termogénico de los alimentos es la energía necesaria y requerida para tú poder digerir los nutrimentos. Entonces, vamos a lo siguiente, enzimas para digerir hidratos de carbono, amilasa salival y amilasa pancreática. Mencionemos enzimas para digerir lípidos, lipasa. Ahora, menciona enzimas para digerir proteínas, carboxipeptidasa alfa y beta, tripsina y activado endógeno como tripsinógeno tipo 2, quimiotripsinas, el propio ácido clorhídrico que tiene acción enzimática. Entonces, para digerir proteínas, conllevamos mayor liberación de enzimas en páncreas y de activarlas algunas en duodeno que el digerir lípidos e hidratos de carbono. De hecho, el efecto termogénico de las proteínas es el doble que el efecto termogénico de lípidos e hidratos de carbono. Entonces, el consumir un exceso de proteínas en la dieta conlleva que tú liberas más enzimas y las activas, y esta liberación de enzimas genera mucha más energía que digerir lípidos y carbohidratos. Por esta razón es que una dieta hiperproteica sí puede conducir a que disminuyas tejido adiposo blanco más fácil. Y claro que es una estrategia para tratar sobrepeso y obesidad. Ahora bien, después de 4 meses tomaron indicadores de función renal y demás. Por ejemplo, evaluaron el calcio. Se dice por ahí la literatura científica que por cada gramo de proteína excretado en forma de nitrógeno por orina, tú puedes excretar 1 miligramo de calcio. Pero no es significativo. Por más proteína que tires en forma de nitrógeno por la orina, no vas a tirar tanto calcio para tener deficiencia del mismo. Igual se vio que sí reabsorbían minerales y que no los estuvieran tirando, porque sí es un hecho que el consumir exceso de proteína hiperfiltra el glomérulo, la unidad funcional del riñón. Y si perfiltras el glomérulo, pues claro que sí vas a estar, puede que estés tirando minerales en vez de reabsorberlos, pero en este caso tenían misma cantidad de minerales con dieta hiperproteica que con dieta hiperproteica. Obviamente el balance ureico nitrogenado, pues obviamente los que estaban en dieta hiperproteica, ellos sí eliminaron mucho más nitrógeno por la orina que los de dieta hiperproteica, pero no alcanzaban un boom tan elevado arriba del 6. Ahora bien, lo más importante, la tasa de filtrado glomerular, la velocidad con la que funcionan los riñones, medidas en unidades de mililitros de orina por minuto transcurrido por metro cuadrado de superficie corporal, se podrá tomar como 1.73 del mismo, puras unidades de M. Pues la tasa de filtrado glomerular fue casi la misma en cuanto a la dieta hiperproteica que con la dieta hiperproteica. Entonces, no hubo problemas hasta en estos 2 meses de problemas de la función renal, solo fueron 2 meses. Ahora bien, no sabemos si el exceso de proteínas sí pueda conllevar una insuficiencia renal aguda o crónica a lo largo del tiempo, no sabemos. No sabemos si sí, pero tampoco que no sabemos. Primera razón, ni modo que haga un estudio científico con ustedes y que les demos 5 gramos de proteína kilogramo de peso al día durante 10 años. A ver quiénes son los primeros en enfermarse de hígado o riñones. Ningún comité de ética me va a aceptar arriesgarlos con un estudio científico de esta índole. Segunda razón,
Cuando ya diagnostican a un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica, aguda y después de 3 meses crónica, pues de repente hay muchos factores. Tuvo golpes, tuvo lesiones, se sobreentrenó, tiene antecedentes heredofamiliares, consumía mucha bebida alcohólica. Son tantos los factores de confusión que no sabemos cuál de todos y en qué porcentaje sí te llevaron o no a esta insuficiencia renal ya diagnosticada, aguda o crónica. Entonces es muy difícil, no sabemos realmente si el exceso de proteínas sí conlleva o no como un factor de riesgo para insuficiencia renal. Sí hay estudios longitudinales, claro, de años, donde sí han visto y han dado conclusiones de que el consumo excesivo de proteínas durante años no te conlleva un diagnóstico de insuficiencia renal aguda o crónica, pero quieras o no, si baja y si disminuye tu tasa de filtrado glomerular. Parte es lógico, tú crees que tus riñones, si todo el tiempo están funcionando a tope, ¿es que van a seguir funcionando a tope cuando estés como en adulto mayor? Obviamente sí se van a fatigar esos riñones, se van a oxidar también las células y pues no vas a funcionar después de años como al inicio, es lógica. Pero bueno, hasta ahorita pues no te disminuye tanto la tasa de filtrado glomerular como para dar un diagnóstico ya de insuficiencia renal. También hay estudios pues sí, transversales porque han sido nada más de 1 o 2 días de evaluación, que cuando les dan exceso de proteína a un paciente, un participante, ya ha visto que sí generan una insuficiencia renal transitoria, pero solo es de 1 a 2 días, nada más. Pero bueno, sí falta mucha investigación científica al respecto. Ahora bien, lo siguiente, un sobreentrenamiento sí es más riesgoso que una dieta hiperproteica para dañar tus riñones. Hay reportes de caso, ya sé que es un nivel y grado de evidencia científica bajita, pero hay reportes de caso donde una paciente sedentaria o físicamente inactiva va a su primera clase de spinning y pedalea a tope, pedalea con mucha intensidad en su clase de biking. Y de repente, pues llega a casita, se siente mal, va al hospital y resulta que la fosfocreatinquinasa, la CPK, la llega a tener en 32,000 unidades por litro de sangre. La CPK es una enzima que nos dice qué tanto daño musculoesquelético hubo. Cuando tú presionas mucho la célula musculoesquelética, la sarcómera, en medio está la CPK y la desechas. La CPK debe estar entre 150 a 350 unidades por litro de sangre. Imagínense que una paciente, una participante llegó con 32,000 unidades de CPK por litro de sangre, por un sobreentrenamiento también llamado síndrome de infrarrendimiento inexplicado, que es como así lo define el fisiólogo, el ejercicio físico, Per Olof Astran. Entonces, un ejercicio tan intenso y un sobreentrenamiento sí te puede conducir a generar tanta CPK que no quede de otra opción más que hacerte una hemodiálisis. Y eso que no fuiste diagnosticado con insuficiencia renal crónica, pero ya por tanta CPK que tienes que desechar, que es de un peso molecular elevado, pues lógicamente sí te tienen que hacer una hemodiálisis para poder tratar de urgencia médica. Entonces, es más riesgoso un golpe muy fuerte, un sobreentrenamiento, que el consumo de proteínas para dañar riñones. Eso sí, también. Esta estrategia de dar una dieta hiperproteica para tratar sobrepeso y obesidad, se sugiere realizarla máximo 3 meses. Después de 3 meses ya volver a controlar la proteína a los niveles que requieres, porque no podemos arriesgar al cuerpo humano y estarlo forzando y oxidando. Por eso mismo, pues hay que aprender a periodizar la nutrición deportiva y saber en qué momento sí planear una estrategia y en qué momento pausarla y hacer periodo de limpieza de la misma, además de evitar adaptaciones a estas estrategias. Muy bien, pues al final también en nuestro diplomado en nutrición deportiva y en otros tantos cursos se puede ver cómo calcular el balance ureico nitrogenado y con ello saber realmente si un participante está consumiendo exceso o no de proteínas en la dieta y o de suplementos también. Muy bien, esperemos que les haya gustado pues esta pequeña charla. Mis datos de contacto, soy el maestro en nutrición deportiva Mario Acevedo Mora, les dejo el correo de la empresa, el teléfono y WhatsApp al que le respondemos muchos colaboradores y las redes sociales para que nos sigan en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, ya estaremos haciendo más prevención y promoción de la salud. Que tengas excelente día y nos vemos próximamente para más cápsulas informativas.